Bueno, buenos días. Hoy es un día importante para nosotros. Volvemos a relanzar los sitios de encuentros para Nincucay y para todos los que trabajamos en el sistema de donación y trasplante. Es una herramienta muy importante estos encuentros, porque nuestra aspiración es establecer un vínculo, acompañar a los pacientes que esperan en momentos de tanta certeza, de tantas tensiones. Y bueno, como el año pasado hicimos los 10 encuentros, este año vamos a repetirlos con una periodicidad de la misma manera. Cada 2 viernes vamos a encontrarnos para compartir un espacio de información, estar cerca de los pacientes y de las familias y bueno, acompañarnos en el proceso de espera. Hoy nos va a acompañar, tenemos el honor que nos va a acompañar el doctor Zorati, Carlos Zorati, que es el presidente de Nincucay, para contarnos todas las estrategias, todos los dispositivos que hemos organizado como organización para poder responder a la demanda en una situación tan adversa. Y después también vamos a hablar de los protocolos de seguridad, que es un video que lo presenta la doctora Liliana Viceñano y nos acompaña la doctora Gabriela Hidalgo, que es la directora médica. Así que bueno, esperemos tener una jornada agradable con los pacientes y familiares en particular. Y después, como siempre, las preguntas y bueno, la disponibilidad del área social para responder a las demandas personales y particulares de cada uno de los pacientes. Así que, bueno, vamos a hacer el inicio de este primer encuentro del ciclo de este año 2021. Así que, doctor Zorati, ¿cómo le va? Perdón que estaba muteado, no me había dado cuenta. Buenos días a todos, es un gusto, como decía Walter, participar en este momento, en esta reunión con ustedes, con todos ustedes. Ahí estaba viendo que estábamos alrededor de 100 y que se iban sumando. Y porque esto de la comunicación y de mantenernos en un contacto fluido en estos tiempos difíciles que vivimos tiene mucha importancia. Ustedes lo valoran desde el lugar, digamos, de la necesidad de información, de la necesidad de contención. A nosotros nos pasa lo mismo. Son tiempos de gran incertidumbre en la que tenemos que acompañarnos, apoyarnos y trabajar juntos. Así que, bueno, cuando Walter, Roxana me comentaban de reiniciar estos encuentros donde podamos compartir la información y ponernos un poco a disposición, digamos, en el sentido de poder aclarar lo que podamos aclarar, porque una de las características, insisto, de estos tiempos que vivimos es la incertidumbre, es el escaso conocimiento de un virus, de su comportamiento biológico, de su comportamiento epidemiológico, y estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas. Ya hemos transitado un año largo de estar recorriendo esta situación y por eso me pareció buena la idea de que hablemos de eso, de que hablemos de qué ha pasado en este año, qué cosas hemos hecho en todo este tiempo, cómo nos ha ido en todo esto y cómo vemos el tránsito por esta situación actual que vuelve a ser extremadamente complicada. Realmente un recrudecimiento de esta segunda ola muy alarmante, me parece, para todos. Imagino en particular para ustedes que transitan además un proceso de trasplante o de lista de espera, digamos, de situaciones que afectan su salud. Obviamente, transitar este momento se convierte en una situación particularmente compleja, complicada. Cuando a nosotros nos sorprendió en los primeros meses del año 2020, yo recuerdo, miren que además el decreto que me designa presidente del Nincucay es del 16 de marzo. En esos tiempos estábamos haciendo la primera reunión virtual de la COFETRA para poder analizar justamente la situación que se nos estaba viniendo encima.
no sabíamos exactamente. Lo que sí teníamos era el antecedente de los países del norte, básicamente de los países europeos, de varios de ellos con los que más o menos teníamos algún vínculo, particularmente con España, y realmente nos fue de mucha utilidad compartir esa información porque nos ayudó mucho a ponernos las pilas en ese momento y entender, primero, que teníamos que trabajar como sistema, y por eso una de las primeras reuniones fue justamente con todos los organismos provinciales de ablación e implante. Y esto fue allá en los prolegómenos, digamos, de la primera medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio de la ASPO, creo que fue el 19 de marzo. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar fuertemente, no solo los organismos provinciales junto con el INCUCAI, sino que además teníamos que estrechar el vínculo con los ministerios de salud, el Ministerio de Nación, que era el que iba marcando, digamos, las normas para enfrentar la pandemia. Y los ministerios provinciales también. Y allí hubo una primera actitud, decisión política trascendental para nosotros, que fue asumir que lo que teníamos que hacer era contener el ingreso del virus a nuestro país. Y en ese tiempo de contención de la pandemia, que es la primera recomendación, digamos, que desde los organismos internacionales, la OMS y de todos lados, surgen frente a la amenaza pandémica de un virus además desconocido, lo primero es la contención, porque en esa contención se aprovecha para fortalecer la capacidad de respuesta para mitigar el daño que una pandemia puede hacer. Y Argentina aprovechó muy bien esa etapa de contención. Se fortalecieron los sistemas de salud, se incorporó una enorme capacidad para atender pacientes críticos, se conocía el desborde y saturación que había ocurrido en los sistemas europeos, que eran sistemas muy fuertes de salud. Muchos de ellos eran sistemas públicos de salud, sistemas únicos de salud, como en el caso de España, como en el caso de Italia, como en el caso de Gran Bretaña, y sin embargo fueron sistemas que alcanzaron, digamos, un límite en su capacidad de atención con lo que todos conocemos. De modo que esa experiencia fue muy importante, por eso la necesidad de incorporar recursos en un sistema de salud, eso llevó unos meses, pero fue realmente una de las grandes cosas que pudimos nosotros tener. Pero nosotros, adentro de ese sistema, necesitábamos también adecuar nuestras capacidades a lo que se iba a venir, y en este caso hubo una decisión que aprendimos rápidamente, porque desde el propio Ministerio de Salud en ese momento se planteó como una consigna para una situación muy particular, que es la del sistema de donación y trasplante. Y esa consigna, que la compartimos y se la escuchamos por primera vez a nuestros amigos de España, hablando con ellos en esos tiempos, que era que nuestro rol principal, nuestro objetivo central era, aún en situación de pandemia, garantizar la continuidad de la oportunidad del trasplante. Eso se nos grabó muy claramente acá. Eso lo tuvimos siempre como el objetivo central de todo nuestro accionar. No podía caerse el sistema de donación y trasplante. ¿Por qué? Porque hay muchos miles de personas que están esperando un trasplante. Y cada oportunidad de trasplante para esa persona que le toca puede ser la única oportunidad en mucho tiempo. Por lo tanto, nos propusimos como consigna sostener el sistema de donación y trasplante aún a pesar de esta amenaza pandémica que seguramente iba a impactar fuertemente en la sociedad en general, como lo estaba haciendo en el mundo en ese momento.
Así que con esa consigna empezamos a trabajar. Y fíjense, yo ahora quiero compartir, a ver si puedo. Ustedes están viendo que comparto Sí, doctor, se ve bien, se ve perfecto. pantalla. Ajá, el que no la veo soy yo. Bueno, ven, a ver cómo será la cosa acá. Bueno, ustedes están viendo lo que dice frente a la pandemia, garantizar la continuidad de la oportunidad del trasplante. ¿Lo ven, Eso ve Walter? bien. Sí, se ve, doctor. Póngalo en modo presentación. ¿Y cómo lo pongo en modo? Yo lo había puesto en modo presentación, ¿se salió? Bueno, yo creo que está en modo presentación. Bueno, no importa, es simplemente una ayuda a memoria para poder conversar lo que quería conversar. Lo primero es decirles esta consigna de garantizar la continuidad de la oportunidad, está mal escrito, disculpen, del trasplante, por las razones que le dije, y esto se nos grabó muy claramente. No tengo F5. No, pero para mí está en modo presentación, no importa. Dije. Bueno, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero, garantizar que el proceso de donación y trasplante no transmitan el virus. Eso es algo nuevo para nosotros. Nosotros teníamos muy claro y muchos protocolos destinados a evitar la transmisión de enfermedades infecciosas o tumorales entre donante y receptor. Acá se agregaba una cuestión específica, muy concreta, que era la no transmisión del coronavirus en el proceso donación y trasplante. Y entonces eso nos exigía establecer nuevos protocolos, que en síntesis, como lo van a ver un poco más en detalle dentro de un ratito, era garantizar una PCR negativa en el donante, pero a su vez también garantizar que el receptor también sea con una PCR negativa para no someter a una cirugía importante a un paciente que esté cursando el coronavirus. Y por otro lado, también era necesario que los equipos que se desplazaban, por ejemplo, para una cirugía de ablación, también tuvieran una PCR negativa. Eso fue una de las primeras cosas, esos nuevos protocolos incorporan eso. ¿Y de dónde lo sacamos? Mire, acá tienen ustedes puesto tres cosas que para nosotros fueron importantísimos. Ya lo mencioné, lo primero, la experiencia internacional, sobre todo de los países de la Red Consejo de Donación y Trasplante, el Consejo Iberoamericano, y por otro lado, la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante de Mercosur. Esos ámbitos reúnen a los países de la región. En el caso del Consejo Iberoamericano, además está también España, Portugal y Andorra, de la península ibérica, y 20 países latinoamericanos. Y la Comisión Intergubernamental es de los países de Mercosur. Esos ámbitos han fortalecido mucho los lazos entre los países y por eso esto de compartir las experiencias entre esos países a todos nos ayuda mucho. Pero por otro lado, también entendimos que en nuestro país existe una sociedad argentina de infectología que está muy vinculada a la temática del trasplante. La Sociedad Argentina de Trasplante y el INCUCAI, esos tres organismos se reunieron para establecer una comisión de consenso para las recomendaciones de cómo abordar esta pandemia. Se emitieron en aquellos tiempos, fíjense, hace un año, más de un año, a fines de marzo se emitió el primer documento de consenso de la Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Trasplante, INCUCAI, que nos vino muy bien porque fue el soporte científico para la selección de donantes de órganos y tejidos. Luego, ese consenso fue actualizado periódicamente, sufrió muchas actualizaciones en la medida en que se iban aprendiendo cosas nuevas. Y también el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea
también fue partícipe, junto con la Sociedad de Infectología y el INCUCAI, para actualizar la información y los protocolos relacionados con el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Eso para nosotros tuvo una importancia muy grande, porque nos permitió tener respaldo científico, solidez en las decisiones, conocer bien el camino por el cual íbamos a transitar en cuanto a cuidar justamente que el proceso de donación y trasplante no transmita el COVID, pero sí pueda hacerse a pesar de la expansión de la pandemia. Otra cosa que nos importaba y otro de los ejes que tuvimos en cuenta fueron las medidas de protección de los equipos de procuración y trasplante. Ustedes saben que una de las cosas también del Ministerio de Salud desde el principio fue proteger al personal de salud. Era porque las primeras cosas que empezaron a ocurrir fueron lamentables, o sea, era tan transmisible este virus que empezaron a aparecer enfermeros, médicos, kinesiólogos, personal incluso administrativo de los hospitales contagiados. Nosotros teníamos que también cuidar a nuestros propios recursos, a nuestra propia gente, y eso hacía de que haya una serie de medidas que también garantizasen, digamos, y preservasen a los equipos de procuración y trasplante. Y el cuarto eje que nos movió desde el primer momento digamos, frente a la pandemia, fueron las medidas de protección y la información necesaria para la población de personas, tanto en lista de espera como trasplante, también en diálisis, pero básicamente trasplante y lista de espera, porque, digamos, entendemos, siempre hemos estado juntos, digamos, esa población, digamos, que son ustedes, son la razón de ser para que existan sistemas nacionales de donación y trasplante, justamente para garantizar el acceso con equidad, con seguridad y con calidad al trasplante como una terapéutica que resuelve problemas de salud que impactan fuertemente en la calidad de la vida o que permiten la continuidad de la vida. O sea que, de la misma manera que nos propusimos sostener la oportunidad del trasplante, nos propusimos trabajar lo más cerca posible de ustedes, de los pacientes trasplantados o en lista de espera. Y por eso, desde el primer momento, se establecieron esas líneas telefónicas atendidas, aunque no eran presencialmente, porque la presencialidad en esos tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio y luego el distanciamiento, hizo que la mayoría de las personas que trabajan en el INCUCAI, por ejemplo, lo siguieron haciendo de manera virtual. O sea, las computadoras del INCUCAI están constantemente encendidas y las personas que trabajan en esas áreas administrativas acceden en forma remota a esas computadoras, de tal manera que el INCUCAI sigue funcionando la parte administrativa, siguen funcionando las diferentes direcciones, todo sigue funcionando, pero no estamos todos concentrados en el INCUCAI físicamente. Lo único que sí está en el INCUCAI es la coordinación operativa nacional funcionando a pleno, con el equipo de mantenimiento, el equipo de choferes, tanto acá en la sede Belgrano como en la sede Barraca, para poder atender todo lo vinculado a la generación de donantes de células progenitoras hematopoyéticas y el envío y recepción de células y unidades de células para trasplante. Yo quería mencionarle esto, de esto se va a hablar ahora, van a hablar Liliana, va a hablar Gabriela, en fin, lo vamos a seguir conversando durante la jornada, pero estos cuatro ejes nosotros han orientado toda nuestra actividad. Hemos hecho muchas reuniones de la Comisión Federal de Trasplante, hemos hecho reuniones regionales, hemos hecho reuniones con las provincias, siempre en torno a estos cuatro ejes. ¿Cuáles son las dificultades para sostener el proceso de donación para que haya trasplante? ¿Cuáles son las dificultades para disponer de la PCR a tiempo, para actualizar los protocolos, etcétera? Y en eso, como verán después, se hicieron unas cuantas cosas.
las medidas de protección, la compra de los equipos de protección personal para profesionales intervinientes, en fin, la posibilidad de resolver cuando digamos, las medidas de contención disminuyeron tanto la circulación que nos obligaron a generar, digamos, recursos nuevos para resolver la logística, ¿no? Porque entonces, qué sé yo, hubo órganos trasladados, compostas que iban hasta las fronteras de una provincia, ahí lo tomaba el otro organismo, lo llevaba hasta la otra frontera y así se hicieron y hemos aprendido miles de recursos como para poder garantizar la logística en esta situación tan compleja que hemos transitado y que estamos transitando, y sabemos que a futuro seguirán existiendo esos problemas, pero ya tenemos un aprendizaje importante y hemos desarrollado una capacidad que nos animamos a decir que vamos a poder continuar sosteniendo la oportunidad de trasplante. Miren, yo quiero, para terminar, mostrarles nada más dos curvas que la van a ver más en detalle después, pero estas cosas sirvieron, porque fíjense, por ejemplo, en esta curva, ustedes, esta curva azul, que espero que la estén viendo, son los donantes reales de enero del 2020, que es el comienzo de la curva azul, a marzo del 2021. Fíjense que tuvimos inicial, digamos, está cortada por mes. Veníamos de un año donde la actividad de donación y trasplante había sido muy importante, que fue el año 2019. Fue el año con mayor generación de donantes y de trasplantes en nuestro país. Arrancamos enero y febrero, que son los dos primeros meses que están ahí de la curva, con 57 y 64 donantes reales efectivos en esos meses. Bajamos en marzo porque a mediados de marzo nos agarró el aislamiento social preventivo obligatorio. Abril fue uno de los meses de más caída de la actividad. Después seguimos en mayo, en junio, con actividad bastante reducida porque, digamos, en este caso porque la logística se hacía como muy complicada. Recuerden ustedes que no había vuelo, había provincias que restringían sus fronteras interprovinciales para protección de su población, había toda una serie de dificultades logísticas para realizar los procesos de donación. Por ahí en julio se incrementó un poco más, agosto, pero septiembre y octubre fueron los meses en los que más casos diariamente había y mayor mortalidad había, y nuestras terapias intensivas estaban con una muy fuerte presión para el ingreso de pacientes con COVID, y por eso se impactó mucho en la generación de donantes. Fíjense, octubre fue el mes de mayor caída de la actividad de generación de donantes de órganos y de tejidos, justamente porque ahí el coronavirus estaba presionando muy fuertemente en todos nuestros hospitales y sanatorios públicos y privados. Pero después, noviembre y diciembre, la curva de casos fue disminuyendo, recuerden ustedes lo que fuimos viviendo en esos meses, y se fue estabilizando en números más altos, y así seguimos sosteniendo esos números altos en generación de donantes hasta llegar a marzo, que digamos en abril, en febrero ya habíamos superado los 40 donantes por mes, y en marzo llegamos a 49, a 50 donantes. 50 donantes de órganos en el mes. Fíjense que si lo comparamos con enero, con 57, estamos, digamos, en momento de decir, bueno, estamos recuperando, no digo la normalidad total, pero estamos recuperando la capacidad de sostener la actividad de generación de donantes. Y fíjense qué significa esto para el trasplante. Esta es la curva de los trasplantes renales, de vuelta desde enero del 2020 a marzo del 2021. Esto es lo que pasó en Argentina. Repite obviamente la misma curva, o sea, la caída en abril
sostener abril, mayo, junio, leve repunte en julio, vuelve a caer en octubre, septiembre, octubre, y después esa ligera recuperación, pero que se sostiene ya como tendencia, para llegar en el mes de marzo, al cerrar marzo, con 92 trasplantes renales realizados. Esto nos genera optimismo, esto indica de que podemos seguir pensando que la actividad de donación y trasplante se va a sostener y que la oportunidad de trasplante también se va a sostener. Yo les puedo mostrar otras curvas, rápidamente lo voy a hacer sin mucho detalle, pero fíjense que los trasplantes hepáticos pasa lo mismo, cayeron inicialmente, pero fíjense cómo estamos recuperando la posibilidad de trasplantes hepáticos, los trasplantes cardíacos también han tenido un sostenimiento importante a lo largo de este año pandémico que estamos transitando. El trasplante de córnea tuvo una caída particular al principio. Lo que pasa es que ahí digamos, incluso se tomaron medidas como, por ejemplo, solo las emergencias se resolvían, o sea, la córnea perforada o el absceso de córnea. Se suspendió además la importación de córneas, se suspendieron algún tiempo los donantes de tejido post parada cardíaca por esa incertidumbre que había. Bueno, esas cosas se fueron recuperando y fíjense que en el mes de marzo superamos los 100 trasplantes de córnea en un mes. Quiere decir entonces de vuelta lo mismo. Y un dato, una curva más para que ustedes vean cómo el trasplante de células con donantes no relacionados, ya sea de donante del exterior o donante de nuestro país, fíjense cómo se ha podido sostener. Este es un mérito muy fuerte del registro de donantes de células, que ha trabajado en permanente vínculo con los registros del mundo, que ha trabajado resolviendo toda la logística para que los donantes argentinos pudieran estudiarse, pudiera colectarse las unidades de célula y se pudieran realizar los trasplantes. Esto a nosotros nos pone muy bien también, porque quiere decir que poniendo, digamos, empeñando todos los recursos que tenemos a la mano para sostener la oportunidad de trasplante, de alguna manera, por supuesto que con un impacto, pero estamos tratando de que estas cosas efectivamente sean así. Y bueno, yo nada más quería comentarle esto, agradecerles por la presencia en esta reunión, que ojalá sea de utilidad. Ya somos más de 130, 140 los que estamos reunidos conversando estas cosas. La idea nuestra es transmitirle toda esta información que les sirva a ustedes y que podamos conversarla y poder estar a disposición de ustedes para lo que consideren que pueda ser de utilidad. Sepan, y reitero, de que estamos haciendo todo el sistema nacional, todos los organismos provinciales, junto con las sociedades científicas y con la voluntad de los ministerios de salud de las provincias y de la nación, tenemos todos los recursos para seguir trabajando y sostener la oportunidad de trasplante. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Solati. Realmente es un placer. Lo conocemos hace muchos años, es un placer escucharlo cada vez que da esta charla. Nos alienta y nos fortalece y creo que también alienta mucho a los pacientes. Bueno, y ahora vamos a pasar a la otra parte de la charla, que ya hizo la introducción el doctor Solati, que tiene que ver con las premisas para los protocolos de seguridad. Buenos días a todos. En los próximos minutos vamos a compartir con ustedes algunos datos e información respecto de las acciones que el INCUCAI implementó y está implementando durante este periodo de pandemia. Como para tener idea
introducción, esta es una imagen de hace unos días y nos muestra el impacto mundial que está teniendo esta infección por COVID. Fíjense que más de 133 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas y un número cercano a 3 millones de personas han fallecido. La realidad en Argentina es esta, también esta es una lectura de hace unos días, pero ya tenemos cerca de 2,5 millones de casos confirmados y estamos cercanos a los 57.000 fallecidos. ¿Cómo vamos a analizar para contarles qué estuvo haciendo el INCUCAI todo este tiempo y qué va a seguir haciendo? Básicamente, para poder analizar el impacto de la pandemia en el proceso de procuración y de trasplante, lo vamos a hacer en dos ejes. Un eje que es el de la generación de donantes y el otro que es la actividad de trasplante. En la generación de donantes apareció un nuevo actor que es la posibilidad de transmisión de infección COVID de donante a receptor. También tuvimos y estamos teniendo una ocupación de las áreas críticas importante por este tipo de infección y debido a ello hubo y hay una reasignación de actividades dentro de los equipos de salud. Y un dato no menor es que también se ha infectado parte del personal sanitario. Respecto de la actividad de trasplante, como ustedes saben, sobre todo en el año pasado, veremos qué sucede durante este año, hubo restricciones en la circulación. Esto generó alguna dificultad en los pacientes para asistir a los centros de salud para realizar sus estudios pre-trasplante o de actualización en lista de espera. Obviamente esta restricción también en la circulación hizo que algunos donantes generados no pudieran ablacionarse sus órganos y también hubo una disminución por haber menos accidentes de tránsito de los potenciales donantes cuya causa de muerte es el traumatismo encefalocraniano. Entonces, frente a esta cantidad de situaciones observadas, ¿qué acciones implementó el INCUCAI frente a este escenario? Por un lado, implementó acciones que tendiesen a prevenir la transmisión COVID de donante a receptor, otras líneas de acciones que tuviesen que ver con la protección de la infección en el personal de salud. Sin duda, se intenta sostener la detección de potenciales donantes y la optimización en la utilización de esos órganos y también como uno de los principales ejes se intentó garantizar la accesibilidad a la lista de espera. Entonces, ¿cuáles fueron estas acciones en concreto? Con respecto al riesgo infectológico del potencial donante, el INCUCAI, junto con la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Trasplante, elaboró una serie de protocolos. El primero fue del 20 de marzo del 2020 y de allí tenemos ya 6 versiones diferentes. La última es del 10 de marzo del 2021. Protocolos de actuación con recomendaciones que consideran los distintos aspectos en el proceso de donación-trasplante. Por ejemplo, en primer término se define claramente toda la evaluación en cuanto a antecedentes epidemiológicos y la realización de PCR en forma mandatoria para potenciales donantes de órganos y de tejidos. Por otra parte, también se establece los estudios que se deben realizar, en este caso nuevamente es la PCR, para los potenciales receptores. Estas recomendaciones incluyen también pautas para el manejo, control, diagnóstico y tratamiento
de infección COVID en pacientes en lista de espera y trasplantados. También incluyen aquellos aspectos vinculados a el tipo de protección que el personal afectado a la procuración y el trasplante deben tener en las unidades nosocomiales al ingreso a las mismas. Y finalmente, y en la última versión, también se incluyeron recomendaciones para la vacunación de pacientes en lista de espera y trasplantados. Por otra parte, también el INCUCAI, y con la finalidad de poder dar respuesta a la demanda que implica la infección, la detección de la infección por COVID-19 en los potenciales donantes y en aquellos pacientes en lista de espera a los cuales se les asigna un órgano, estableció convenios con un par de laboratorios por fuera de los laboratorios públicos que a disposición tienen este tipo de tecnología, y también adquirió equipamiento para poder realizar estas pruebas. Respecto de la accesibilidad a la lista de espera, el 20 de marzo se emitió una resolución que fue renovándose en forma periódica a lo largo de todo el año, y hoy está vigente una nueva resolución que tiene caducidad el 30 de junio del 2021, y veremos allí qué sucede, por la cual se efectuó, por un lado, la prórroga de todas las habilitaciones de los equipos de trasplante a fin de garantizar la operatividad de los mismos y que no dependiese de un acto administrativo la funcionalidad de los mismos, y por el otro se prorrogaron todos los vencimientos en lista de espera de pacientes en situación electivo, de las evaluaciones anuales de los crossmatch en los pacientes en lista de espera, con el objetivo de que ningún paciente quedara excluido de la lista por verse impedido de acudir al centro asistencial en el cual se sigue. Quedan excluidas de esta prórroga, obviamente, aquellos pacientes en emergencia y en urgencia que, como su nombre lo indica, son categorías clínicas con compromiso del estado de salud que sí o sí requieren estar en contacto con los equipos de trasplante. Y para optimizar la utilización de órganos, también se implementaron un par de acciones. Antes de explicarlas, les vamos a recordar que para el caso de los riñones, como ustedes saben, la extracción de los órganos se realiza por equipos quirúrgicos locales que pertenecen a cada CUCAI provincial. En el caso del hígado, corazón, pulmón, intestino y páncreas, son los equipos de trasplante los que acuden al establecimiento donde se encuentra el donante para hacer la extracción del órgano y luego trasladarse junto con el órgano al centro de trasplante. En periodos de aislamiento estricto teníamos la dificultad de no poder ingresar estos equipos de trasplante a diferentes provincias por razones de índole epidemiológico y sanitario. De modo que surgió la necesidad de implementar un programa de ablación hepática regional en el cual se capacitó y se seleccionó a cirujanos con esta capacidad y conocimiento existentes en varias provincias de nuestro país, los cuales efectúan la ablación del hígado en la provincia donde está el donante, y es el hígado el que viaja, obviamente sí, en la mayoría de las veces por transporte aéreo, a la provincia donde se encuentra el centro de trasplante y el receptor. Y esto ha dado muy buenos resultados. Y por otra parte, se suspendió el programa de donantes mayores de 60 años, básicamente por la misma razón.
En este caso el órgano se ablacionaba, pero lo cierto es que el traslado de ese órgano de provincia a provincia, dado que la mayoría de las asignaciones de los órganos de este programa tenían distribución nacional, implicaba adicionarle un número de horas de isquemia que hacían de este órgano un órgano subóptimo, un órgano de mala calidad. De manera tal que se suspendió este programa. Obviamente los pacientes que pertenecían a este programa quedaron en la lista general, pero ya no existe la lista especial para mayores de 60. Y obviamente todas estas acciones se hicieron en coordinación con los 24 CUCAI provinciales, con los cuales mantuvimos reuniones mensuales y a veces más frecuentes, con la finalidad de trabajar en forma coordinada y de complementar todas aquellas necesidades que cada jurisdicción tuviese para garantizar la operatividad. Estos son algunos de los ejemplos. Les decía que tenemos más de 6 versiones. Además de estas recomendaciones, hicimos también un documento de recomendación con el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea y con la Sociedad Argentina de Infectología para el estudio y evaluación de donantes de CPH del producto celular proveniente de un registro del exterior y de los potenciales receptores. Vamos a ver algunas cifras. En este gráfico, en el área coloreada, están el número de casos confirmados entre enero del 2020 y enero del 2021. En la línea roja están los ingresos al programa Glasgow 7, es decir, aquellos o menor de 7 que pueden ser potenciales donantes. Como ustedes ven, hay una primera caída en una zona donde ustedes deberían decirme que en realidad no hay tantos casos confirmados. Y esto es así. La caída importante en este inicio fue el momento en que todo el sistema sanitario se estaba preparando para hacer frente a la pandemia. Por lo tanto, había equipamiento de unidades de cuidados intensivos, ampliación del número de camas críticas, entrenamiento del personal de salud afectado a estas áreas, y esto obviamente impactó en la detección de potenciales donantes. Vemos luego una recuperación parcial hacia junio del 2020, un descenso importante en el momento de mayor cantidad de casos confirmados. Esto tiene que ver con la ocupación de las terapias por casos COVID, con una recuperación parcial y un nuevo descenso en enero del 2021, donde tuvimos el segundo pico. En valores absolutos, el número de donantes reales comparado con el 2019, que fue nuestro mejor año, fue de un 50%, y en el caso de los donantes de tejidos el impacto fue mayor porque fue del 72%. La actividad de trasplante obviamente que está en consonancia claramente con el número de donantes, pero también con otros factores. En esta primera etapa, por ejemplo, la línea roja, que es la de trasplante renal, también disminuyó, pero no solo por el número de donantes, sino porque dentro de las recomendaciones internacionales también se proponía, frente al desconocimiento que había de esta infección, la de postergar todos aquellos trasplantes que no tuvieran una urgencia y donde el paciente estuviera clínicamente estable, tanto con donante fallecido y obviamente también aquellos con donante vivo. De manera tal que este primer descenso obedece no solamente al número de donantes, sino también a esta selectividad o restricción que los propios equipos de trasplante se impusieron hasta tener mayor conocimiento respecto de la infección. Tenemos luego una recuperación parcial, fíjense, un valle muy importante con el mayor número de casos, y aquí también
tiene que ver con la disminución de los donantes, pero también con la existencia de casos COVID en las propias instituciones de trasplante, que obviamente generaban un riesgo el tener que internar a un paciente al cual se lo va a someter a una inmunosupresión máxima en una institución con pacientes COVID y tomar el riesgo de que también este paciente se infectara, aunque no tenemos reportes de infecciones post-trasplante inmediato. Luego tenemos una recuperación parcial hacia el 2021. En el caso del trasplante hepático, vemos también este primer descenso por las mismas causas, una recuperación parcial y luego el trasplante hepático sostuvo su actividad. Recuerden que se trasplantaron pacientes con MEL altos o las emergencias. En celeste está el trasplante cardíaco, que después vamos a verlo en valores absolutos, que ha sido el que menos impacto en el descenso ha tenido, y el trasplante pulmonar y renopancreático, que sí se han visto afectados por esta pandemia. Aquí los vemos en valores absolutos. Fíjense que el trasplante renal disminuyó un 46%, el trasplante hepático un 42%, el pulmonar un 41% y el cardíaco, como decíamos hace un momento, solo tuvo un impacto de un 22%. No lo tengo en el gráfico, pero también se los cuento que el trasplante de CPH, o sea, de progenitores hematopoyéticos, solamente disminuyó un 14% respecto del 2019. Un dato a favor que trajo esta pandemia es que aumentaron el porcentaje de donantes multiorgánicos. Fíjense que del 54% ascendemos al 69%. Esto lo que indica básicamente es que se generaron donantes y se seleccionaron donantes más jóvenes, obviamente con menos comorbilidades y mayor posibilidad de extracción de diferentes órganos. Y esto lo hizo el sistema y también lo hicieron los equipos de trasplante, porque ustedes recuerden que con donantes más jóvenes, digamos, es muy probable que esos órganos, una vez trasplantados, requieran menos tiempo de internación. Y esto es un poco también lo que las recomendaciones internacionales establecían, esto de tener a los pacientes el menor tiempo posible internados en el post-trasplante. Los tejidos son los que más se vieron afectados. En el caso de las córneas hubo un primer descenso que en este caso obedeció a que todos los equipos de trasplantes de córneas, de vuelta frente al desconocimiento de la infección, suspendieron todas las cirugías que fueran electivas y solo se mantuvieron operativos para las urgencias. Esto hace que se vea una disminución muy importante en la primera parte del año, con recuperaciones parciales en los siguientes meses y un nuevo descenso en el segundo pico. En valores absolutos, el descenso del trasplante de córneas, que fue el que mayor impacto tuvo, fue del 65%. Para resumir y dar lugar a las preguntas, la pandemia COVID-19 afectó a más de 2 millones de personas en la Argentina desde marzo del 2020, presentando hasta ahora la mayor incidencia en los meses de octubre del 2020 y de enero del 2021. En INCUCAI, junto con la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Infectología, implementó estrategias para mitigar el impacto en el proceso de procuración y trasplante, consensuando protocolos para la protección de receptores y del personal de salud. Para optimizar la utilización de órganos para trasplantes, se implementaron medidas que minimizaran el traslado del personal sanitario, suspendiendo el programa de donantes renales mayores de 60 y protocolizando la ablación hepática regional. El ingreso de potenciales donantes en el subprograma Glasgow 7 disminuyó desde el inicio de la pandemia, principalmente a partir del traumatismo encefalocraniano, con un valle importante en el mes de abril durante el confinamiento estricto.
El número de donantes reales disminuyó un 50% con respecto al 2019, estabilizándose entre 20 y 40 donantes reales mensuales durante el máximo número de casos COVID. Y se observa un mayor porcentaje de donantes multiorgánicos. Los donantes de tejidos disminuyeron más del 70%, presentando su mayor descenso en abril durante el confinamiento estricto. Sin embargo, a partir de mayo se observa una recuperación progresiva. Durante el 2020 ha disminuido alrededor de un 50% los trasplantes de órganos, a excepción del trasplante cardíaco, que descendió un 22%, y el trasplante de córneas ha sido especialmente afectado, disminuyendo un 65%. Finalmente, creemos que la consolidación de estas estrategias y otras que puedan surgir implementadas y la adaptación de nuestro sistema de salud a la pandemia COVID permitirá en un tiempo, esperemos que sea corto, regularizar la actividad de procuración y trasplante de órganos y tejidos en la Argentina. Muchas gracias por su tiempo y estamos abiertos para todas las preguntas que puedan surgir. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Pueden hacer a través del chat todas las preguntas que quieran realizar. Es importante para poder hacer intercambio. Creo que si tienen algún tipo de incertezas, dudas o preguntas que quieran hacer. Así que Roxana va a leer las preguntas y después contestará la persona o la doctora Hidalgo, o lo mismo Roxana. Así que, hola Ro, ¿no podés? Hola, sí, claro, Walter, sí. Pensé que por ahí iba a hablar Gabriela, pero bueno, entonces seguimos adelante. Bueno, primero algunos comentarios hasta que van apareciendo las preguntas. El primer comentario fue de Víctor, que se trasplantó hace 2 meses. Dice, me trasplanté hace 2 meses de riñón, muy feliz, la verdad. Me pareció muy bueno empezar con esto, ya que Víctor es una de las tantas personas que se trasplantó durante la pandemia. Bueno, Y Víctor, después Romina, ¿cómo, Walter? un abrazo a Víctor de todos nosotros. Sí, totalmente. Y bueno, en consonancia con esto, lo que Romina decía es que lo siente, creo que así lo sentimos, lo sienten los pacientes y las personas que están en lista de espera y todo, muy esperanzador eso que el doctor Sorati dice, que cada oportunidad de trasplante es única y que desde ese lugar es de donde encaramos todas estas estrategias y estas líneas con las que fuimos mencionando, ¿no? Pensando en esto, en que esto es lo que nos guía. Cada oportunidad es única y por lo tanto hacer todo lo posible por no perderla y que la pandemia no nos frene. Bueno, vengo con los saludos también. Acá un saludo para la doctora Hidalgo de parte de Natalia Benavides. Dice que sos la mejor directora que tuvo el INCAIMEN. No te pongas colorada, Gabriela, ¿eh? Yo Y coincido. ahora vamos a... Gracias, Nati. ¿Ustedes me escuchan? Grande Gaby, yo también. Sí, Doc, lo escuchamos, sí. Pero no me ven, ¿verdad? Porque yo no me veo en No ningún lo lado. vemos, pero lo escuchamos. ¿Y por qué no me ven? ¿Por qué me sacaron? No sabemos, no, nosotros no lo sacamos. Y Alguien capaz me que sacó tiene la porque cámara, yo fíjate estaba si tiene la todo cámara apagada. escuchando todas las presentaciones y de pronto me quedé afuera. Bueno, No, pero fíjese si tiene la cámara apagada, tiene una camarita ahí de costado, no sé por pero qué no lo vemos. aprendo, se pone en amarillo y no, se pone en verde, digo, pero no aparezco. Bueno, ok, Bueno, los escucho a ¿quiere todos. decir algo o sigo adelante con las preguntas? No, seguí. Bueno. Dice, gracias por su explicación, Marcela. Gracias por su explicación y quiero saber qué se hace con un joven trasplantado renal respecto a la vacunación, ya que no ha sido convocado. Tiene 16 años.
No sé, doctor Soretti, si esto lo puede contestar usted o Gabriela. Con relación a la vacunación de las personas trasplantadas, hay una historia que, bueno, ustedes la conocen. Inicialmente, cuando se hacen los estudios clínicos previos a la aprobación de las vacunas, se hacen en población general y no se incluyen grupos de trasplantados, por ejemplo. Entonces, de trasplantados y de varios casos, ¿no? Pero digamos, tampoco se incluyeron niños menores de, digamos, personas menores de 18 años. Entonces, lo primero que se dijo es que las vacunas estaban disponibles para mayores de 18 años y para las personas, en fin, que tuvieran comorbilidades, etcétera, etcétera, de acuerdo a la prioridad de los mayores, después los mayores de 70, después los mayores de 60, etcétera, más las comorbilidades. Con el tiempo y pasadas las primeras semanas de implementación de la vacuna, se fueron considerando otras situaciones. Nosotros solicitamos y de hecho aportamos a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es convocada por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, información relacionada con las personas trasplantadas y en lista de espera, y a partir de ahí se tuvo un tratamiento, una consideración especial y se suprimió esa no recomendación de vacunarse a las personas trasplantadas, porque en realidad no se habían constatado efectos secundarios indeseables, pero sí se recomendaba que una persona trasplantada sea monitoreada por su equipo médico tratante a los efectos de verificar si al tener una medicación inmunosupresora, la capacidad del sistema inmune le permitía generar anticuerpos para no tener falsas seguridades de no adquirir la enfermedad. Entonces, desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones se sugirió incluir a las personas trasplantadas entre la población susceptible de ser vacunada según los grupos etarios a los cuales correspondan. O sea que lo que quedó establecido por el Ministerio de Salud de la Nación es que las personas trasplantadas se van a ir trasplantando en la medida en que avance y progrese la vacunación a la población según grupos etarios. O sea, se empezó con mayores de 80, después con mayores de 70, ahora está con mayores de 60 y entonces se van a ir trasplantando así. Hay provincias, sin embargo, que optaron por trasplantar a la población, por vacunar a la población trasplantada. Muchos de ustedes ya esto lo conocerán. A nosotros las provincias nos han pedido, muchas de las provincias, los listados emitidos por el Sintra, por el Sistema de Información, y los estamos proporcionando. Con lo cual, nosotros creemos que en los próximos días o semanas, y según disponibilidad de las vacunas, porque lamentablemente ustedes conocerán de que a nivel internacional, digamos, el mercado internacional donde se compran las vacunas está particularmente sesgado hacia el acaparamiento por parte de los países ricos, del norte en general, hacen que no sea fácil, porque además la capacidad de producción es limitada de las vacunas, como es fácil entender, en tiempos tan cortos, llegar a vacunar a tantos miles de millones de habitantes que tiene el mundo hoy día es algo que va a costar. De todos modos, yo quiero transmitirles la esperanza de que la vacuna va a llegar, digamos, en próximos días o semanas, y va a llegar con ese criterio, con los criterios globales, digamos, relacionados con grupos etarios, o aquellos criterios que las provincias, los ministerios de salud provinciales van estableciendo, priorizando a la población de riesgo.
Roxana, ¿puedo completar la información del doctor con lo siguiente? En realidad, este es un paciente de 16 años. En realidad todavía no debería vacunarse, no por su condición de trasplantado, sino por su edad, ya que las vacunas todavía no han sido probadas, están en fase de estudio en pacientes menores de 18 años. De modo que él en particular, aunque hoy tuviéramos todas las vacunas en Argentina para distribuir, tendríamos que esperar para los pacientes que tienen menos de 18 años a tener comprobada la seguridad y eficacia en ese grupo. Perfecto, Lili. Bueno, seguimos con otra pregunta, con un comentario en realidad de Nicolás, más para el equipo del área social. Dice, hace 3 semanas que Galeno no tiene sistema y no hay forma de que autoricen ni medicamentos ni una cirugía que tengo pendiente desde diciembre. ¿Qué se puede hacer? Ni por teléfono, ni app, ni sucursal atienden. Sí, estamos al tanto, y ya recibimos algunos llamados, supuestamente hubo un hackeo en el sistema, eso no es excusa para no entregar la medicación. Contactate con el área social, nosotros presentar el reclamo ante la superintendencia, que nosotros ya reclamamos a superintendencia los reclamos personales de los pacientes. Sí, y hacemos reclamo también a esta prepaga. Esperemos que lo resuelvan, y un problema del sistema no significa que no tengan algún dispositivo para garantizar la medicación. Pero contactate con la área social. Ahora te van a pasar todos los teléfonos en el chat. Perfecto, Walter. Jacqueline, tu pregunta no la termino de entender bien, si podés ampliarla un poquito, porque dice, consulta, trasplantes hepáticos internacionales, ¿se hacen? No sé si te referís a si los trasplantes hepáticos continúan a nivel del mundo o si te estás refiriendo a otra cosa. Si podés ampliarla un poco, yo la retomo ahora más abajo, mientras hacemos otra. Andrea dice, buen día, yo recibí un trasplante en junio de 2020, 1 año y 3 meses en diálisis y estoy más que agradecida con todo el sistema. Lo que quiero saber es por qué una compañera hace 9 años que espera. Si querés yo algo te puedo decir. Sería bueno, digamos, que esa persona busque información en el Sintra o se contacte con nosotros para ayudarla a buscar. Yo no puedo decir cuál es la razón. Sí puedo decir que los criterios con los cuales se asignan órganos cadavéricos para trasplante, en el caso de riñón, entiendo que estamos hablando de trasplante renal, ¿verdad? Está en lista de espera para riñón, ¿verdad? En ese caso, uno de los factores o de los criterios que tiene más relevancia es la compatibilidad inmunológica. Cada uno de nosotros tiene un DNI biológico que se testea siempre en toda persona que ingresa a lista de espera, se testea en cada uno de los donantes, y cuando esa información ingresa al sistema, el sistema coteja qué grado de similitud hay en cada uno de los componentes de lo que se llama HLA, que quiere decir antígenos leucocitarios humanos. Son antígenos que están en la superficie de las células de los glóbulos blancos. Entonces, por eso se llama HLA. Son 6 antígenos que se cotejan, digamos, y de acuerdo a eso sale un score. Esa es una de los criterios, pero es el criterio que pesa con más números. Después hay otros criterios que intervienen en la selección de prioridades, como la edad, el tiempo en diálisis o la hipersensibilidad, etcétera. Pero de cualquier manera, digamos, habría que decirle a tu amiga que se contacte con Walter, que se contacte con el equipo aquí del INCUCAI, como para poder averiguar un poco más y ayudarla a conocer un poco más cuál es la razón por la cual
hace mucho tiempo, pero esto, digamos, ocurre así. En lista de espera renal hay personas que tienen mucho tiempo en lista de espera. Esa es una deuda que tenemos. Nos gustaría poder resolver mucho más trasplantes renales y de todos los órganos y tejidos, y bueno, en eso estamos. Pero la sugerencia sería que le digas a tu amiga que tome contacto con nosotros o que tome contacto con su médico tratante, porque también el equipo médico tiene acceso a toda la información y puede quizá explicarle con mucho más solvencia que nosotros cuál es la razón por la cual hace tanto tiempo que está esperando. Quiero recordarles también que cuando ustedes abren la página web del INCUCAI, el sitio web, ya se encuentran en la primera pantalla con los números de teléfono de WhatsApp para poder escribirnos y contactarse también por cualquier duda. Tengan paciencia, llegan muchas consultas, pero me consta que todas las consultas son respondidas. El equipo está formado por 4 personas junto con Walter y una quinta persona que es Valeria, que siempre está también asistiendo, no respondiendo directamente por WhatsApp, pero asistiendo al resto del equipo. Así que todas esas personas están dedicadas, son 6 personas en total, dedicadas a poder contestar todo lo que ustedes necesitan. Acá hay un comentario de María de los Milagros, dice: solamente para que lo sepan, yo me trasplanté en pandemia hace casi 6 meses, en octubre, de renopáncreas, y lamentablemente el páncreas falló por los protocolos COVID, pasó más del tiempo que debería afuera. El riñón anda a la perfección y estoy muy feliz. Entonces, si alguien puede hacer algún comentario respecto de esto, Gabriela o Liliana, si está escuchando, o el doctor Sorati. Sí, en realidad, tal cual lo dijo Lili en la presentación, tomamos todas las medidas para poder trasladar los órganos desde donde estaban los donantes hacia donde estaban los receptores, pero bueno, por ahí los tiempos eran muy, muy difíciles y el traslado también se complicaba. Además de tener todo este tema de tener que hacer PCR, que la mayoría de los equipos de trasplante tomaron esta recomendación de hacerle PCR a los receptores, ellos lo deben saber muy bien, porque le tienen que haber hecho la PCR a los donantes, y ahí los tiempos se estiraban bastante. Pero bueno, por esa razón, a veces los tiempos de isquemia, los órganos no nos acompañan en esto, y bueno, tenemos que optimizar esas cosas. Como decía el doctor Sorati al principio, tuvimos esta experiencia de un año y bueno, hemos aprendido muchas cosas. Así que esperamos que estas cosas se solucionen en este segundo año que vamos a transitar en pandemia, por lo que estamos viendo, y esperamos que pronto pueda trasplantarse de su páncreas. Gracias, Gaby. También Claudia dice: buenísimo todo el trabajo respecto de la procuración en pandemia. Nos parece que faltó acompañamiento para visibilizar las problemáticas que surgieron, por ejemplo, para los que se nos complicó y no tuvimos, se nos complicó la salud en estos tiempos y no tuvimos solución. Entendemos que era importante la pandemia, pero también atender las demás situaciones de salud de los trasplantados y pacientes en lista de espera. Entiendo que esta es una observación que Claudia hace respecto de lo que fue tal vez la atención en general, específicamente a partir de los equipos de trasplante, ¿no? Que creo que pasó con diferentes situaciones de salud también, de ciudadanos que por ahí no tuvieron complicaciones ni nada vinculado al trasplante, pero que también a veces se complicaron las atenciones de otras patologías que no eran COVID, ¿no? No sé cómo lo entienden ustedes. Sí, en realidad, bueno, es como lo mismo que estábamos hablando. Yo creo que está dentro del aprendizaje de este año, de la incertidumbre que teníamos, no
preferíamos que los pacientes no fueran al hospital porque teníamos miedo a que se contagiaran o intentábamos que concurrieran lo menos posible y así muchas patologías quedaron desatendidas, por así decirlo. Pero yo creo que eso fue parte del aprendizaje de este año y bueno, como estamos viendo, ¿no? Ahora múltiples patologías están siendo atendidas y están siendo resueltas, estamos dando respuesta a la demanda dentro de los hospitales, no solamente a los trasplantes, que estamos intentando continuar con la actividad, como dijo el doctor Zorati, vamos a continuar a pesar de eso, pero el año pasado muchas patologías no llegaban a los hospitales esperando la pandemia. Este año yo creo que va a ser distinto, es parte del aprendizaje. Julieta dice, muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo por parte de todos, especialmente a Walter, somos de Venado Tuerto, Santa Fe. Buenos días, gracias por este espacio de información que nos brindan. No sé manejar la aplicación, tengo un hijo trasplantado hace 11 años, su comentario de Rosa. Gracias, doctor Zorati, gracias, equipo. Felicitaciones, Víctor, de Adela, de parte de Adela. A ver. Sigo buscando las preguntas. Desde Fundaí, Jesús María Córdoba, felicitaciones por sus actividades en esta situación de pandemia. Gracias por aclararlo, de José era ese mensaje, y ahora de Elizabeth, gracias por aclarar lo de las vacunas. Justo iba a preguntar lo mismo. El tema de las vacunas sí fue muy reiterado, hubo muchas preguntas, nosotros tratamos de ser bastante cautos respecto de no dar información que fuera confusa, porque al principio, como explicó el doctor Zorati, hubo diferentes instancias. Entonces, bueno, a medida que fuimos también nosotros teniendo claridad, yo respecto a esto también quiero hacer un comentario que es algo que a nosotros nos preocupa y que seguramente ustedes verán, a veces la sobreinformación y la sobreinformación televisiva y en las noticias realmente y literalmente nos puede llegar a volver locos. Cuando empiezan que la vacuna tal, que esta no sirve, que esta 3 dosis, que esta no tiene tanta efectividad, que tiene tanto por ciento, o sea, nuestra recomendación es traten de buscar la información en fuentes que sean fuentes confiables, que sean fuentes que tengan apoyo y aval científico, si no nos volvemos locos realmente, y además es muy angustiante tener, y sobre todo seguramente para los que están en lista de espera, para los que están trasplantados. Por eso es que nosotros tratamos realmente de hacer este acompañamiento, como dijo Walter al principio, con ese gran equipo, con los equipos de las provincias, con los cuales el equipo que coordina Walter tiene reuniones periódicas con los equipos de las provincias también, porque sabemos que a veces hay información que es información que no sabemos ni de dónde sale y que a nosotros se nos empieza a instalar y nos da mucha angustia. Así que busquen la información en los lugares y escuchen a sus médicos, contáctense con el INCUCAI, con las jurisdicciones que van a tener información realmente más, información clara, información precisa, información verídica. Marcela dice, en realidad, pero no sé de dónde viene esto, porque dice, claro, entiendo, en realidad no estoy confiando en ella hasta no tener más experiencias de campo y no sabía si está o no recomendada. No sé muy bien de dónde viene esto, si alguien sabe. Tema vacunas, Ro. Ok, Walter, gracias. Bueno, con respecto a las vacunas, creo que recién se aclaró. A la vacuna de menores de edad, ¿no? Claro, está bien. Julia dice, hola, quisiera que el INCUCAI tenga más presencia en el Calafate, en el Hospital SAMIC. Aquí está la sala de diálisis. ¿Alguien quiere hacer alguna mención? Podemos, ahí tenemos, por supuesto, como en cada una de las provincias, un representante jurisdiccional
por lo cual podemos hablar con él para que haga una visita a la sala de diálisis y bueno, escuche un poquito lo que ustedes tengan para decirle, si hay alguna situación en particular que ustedes le quieran comentar. Nosotros podemos, como ustedes saben, si bien está el INCUCAI como organismo central, pero hay 24 jurisdicciones y cada una con su representante, así que podemos hablar con el representante y que se arrime para que ustedes le den sus inquietudes y puedan conversar con él. Y Julio, si tenés una cuestión particular, te comunicas con nosotros, con el área social, le vamos a escuchar y bueno, nos interesa, así que podés llamarnos, Julio. Y recordar de nuevo que el área social siempre también es un puente también hacia los organismos jurisdiccionales, o sea que cuando el área social detecta algo que los organismos jurisdiccionales tienen que saber cotidianamente, lo que hace es contactarse con esos organismos y hacérselo llegar. Jacqueline dice, para trasplante hepático, justo lo que hablábamos recién, fíjense, ¿no? Lo que dice Jacqueline, para trasplante hepático en lista de espera, ¿qué vacunas nos recomiendan? Por lo que dicen en la televisión de los coágulos, etcétera. Fíjense cómo... Sí, en realidad eso, bueno, justo quería aclarar. Hay vacunas inactivadas, hay una subunidad de proteína recombinante o vacunas con partículas a virus light que se llaman. Todas esas vacunas pueden ser utilizadas en pacientes en el pretrasplante o sea, en lista de espera o en los pacientes que tienen alguna, o sea, disminución de su inmunidad por la medicación que toman. Por lo cual, no fue representativo, yo creo que se refiere a una vacuna en particular, no fue representativo la trombosis o lo que se dijo en un momento. En el país en donde se suspendió la vacunación con esa vacuna específicamente, vieron que en realidad no fue representativo este problema que se suscitó con la trombosis y volvieron a reanudar la vacunación con este tipo de vacuna, con esta, vacuna en particular. Por lo cual, las complicaciones que tienen las vacunas son las habituales para cualquier vacuna. Y todas las vacunas que están en el mercado, sobre todo las que están entrando en nuestro país, pero las que se está vacunando el mundo en general, pueden ser utilizadas por pacientes en lista de espera y pacientes con la inmunidad disminuida. Pero, Roxana, permitime yo quiero reforzar y poner mucho énfasis en una recomendación para todos ustedes. Por favor, cualquier duda médica que tenga que ver con su proceso de salud, con la vacuna, con la medicación, con lo que les pase, por favor consulten con sus médicos tratantes. Nosotros podemos darle información global, podemos darle información de lo que se publica en el mundo sobre esto, pero nunca vamos a reemplazar el criterio médico de los equipos que tratan a cada uno de ustedes. O sea, digo esto y le pongo mucho énfasis, porque nosotros tenemos mucha tendencia en los tiempos que vivimos a buscar en Google y con eso nos diagnosticamos, nos tratamos, hacemos de todo. No está bueno eso, no está bien. Lo que siempre corresponde es llamar por teléfono. Si hemos promovido mucho que sea posible el contacto telefónico con los profesionales de la salud para que nadie tenga que andar desplazándose y haciendo cola y sacando números para un consultorio. Traten de siempre consultar a sus médicos de cabecera o médicos del equipo tratante. Sí, tal cual, eso lo hacemos todos, los que lo recomendamos y los que no, siempre andamos buscando, pero es verdad lo que dice el doctor Zorati, no hay que hacerlo. Bueno, acá hay un comentario de Roberto. Roberto Isa es el secretario del Consejo Asesor de Pacientes y por eso lo nombro específicamente porque creo que el Consejo Asesor de Pacientes siempre es un espacio interesante con el que ustedes, cualquiera puede interactuar,
un espacio que funciona dentro del INCUCAI, y ellos también reciben las inquietudes que puedan llegar a tener los pacientes y también son un puente con el INCUCAI y con las jurisdicciones. Roberto, bueno, dice excelente webinar, un abrazo enorme, doctor Zorati, felicitaciones, doctora Hidalgo, Walter, Roxana, gracias por el trabajo que realizan. Pero bueno, recuerden que existe el Consejo Asesor de Pacientes que se reúne los segundos jueves de cada mes. Lo dije bien, ¿no, Walter? Segundo jueves. Perfecto. Muy bien. Bueno, Virginia dice, buen día, muy interesante el encuentro. Mi consulta es si se están dando turnos para evaluación pretrasplante con normalidad en efectores públicos o privados. Soy Virginia, trasplante de córneas hace 22 años y estoy en la provincia de Santa Fe acompañando a un amigo que realiza diálisis desde noviembre y espera evaluación para trasplante. Un segundo, porque acá... Y espera evaluación para trasplante renopancreáticos. El efector sugerido es Sanatorio Parque de Rosario. No sé, Walter, ¿te parece de vuelta que se comunica? Para ver el caso particular, personal, y la vamos a acompañar. Ahí estaba la doctora Viciliano que quería decir algo, pero para verlo Perdón, ahí Vale le puso los teléfonos de ustedes, Walter, también, se lo puso en la respuesta. No, yo solamente lo que quería comentar que por ahora, y frente a este nuevo número de casos, no hay ningún equipo que haya notificado su no operatividad. La no operatividad no solamente tiene que ver con el trasplante, sino con la evaluación de pacientes en el pretrasplante. Te muteaste, Ro. No te escuchamos, Ro. No te escuchamos, Roxana. Mi nombre es Martín Medina, licenciado en enfermería, coordinador de Cucaiba. Reconozco la complejidad de trabajar en pandemia. Debemos adaptar la función en esta complejidad. Agradezco la información y las palabras de los disertantes, especialmente del doctor Zorati. ¿Qué alcance tiene INCUCAE respecto a la falta de provisión, supongo de medicamentos se está hablando, de las obras sociales? La pregunta de Adela, me parece, Walter, que esta... INCUCAI no tiene, digamos, como poder de policía. Esto, según la obra social, si es nacional o prepaga, es la superintendencia, que es un organismo público, superintendencia de servicios de salud. Sí, el área social del INCUCAI interviene en todos estos casos, digamos, recomendar a los pacientes qué es lo que tienen que hacer, cómo reclamar, y tomamos instancias nosotros de intervención con obras sociales para que cumplan con sus responsabilidades. Así que si vos tenés un inconveniente, te podés contactar con nosotros, te vamos a escuchar, te vamos a preguntar, a repreguntarte y vamos a tomar intervención para resolver el tema. Una pregunta de Olga que tal vez vale la pena volver a responder, porque el tema de la vacuna es un tema siempre recurrente y muy angustiante, lo entendemos. Dice si el INCUCAI va a intervenir para la vacunación anti-COVID de trasplantados. Doctor, ¿quiere reiterar el tema de la recomendación que ya hizo el INCUCAI, etcétera? Perdón que estaba buscando por qué razón no aparezco la cámara y me distraje, no escuché. Repetime, no hay por problema. favor. Olga pregunta si el INCUCAI va a intervenir para la vacunación anti-COVID para trasplantados. Si el INCUCAI va a intervenir. No, la intervención del INCUCAI ya se hizo ante la Comisión Nacional de Inmunizaciones. No, digamos, el INCUCAI no es un organismo de vacunación. Tampoco, digamos, compite o pasa por encima de la indicación médica. O sea, nosotros sabemos y lo que dijimos recién, o sea que la vacunación para pacientes con trasplante en general, cualquier paciente, cualquier persona que tenga algún compromiso inmunológico,
hoy es posible y está establecido de que se van a ir vacunando dentro de los grupos etarios que se vayan convocando. O sea, no va a haber ninguna intervención específica del INCUCAI con respecto a la vacunación, más que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud provinciales. Sí, era eso justo lo que me parecía que había que reiterar. La pregunta de Jacqueline, que la retomo, dice si importan órganos para trasplante hepático, o sea, si hay posibilidades de traer hígados del exterior. Bájalo. Gaby. ¿Qué cosa? Esto es. A ver, toca ahí, así se parece algo. En realidad, no. Nosotros lo que queremos es lograr la autosuficiencia y para eso trabajamos. Además, hay algo muy importante y justo recién lo veíamos con esta señora, creo que era que se trasplantó renopancreática. No nos dan los tiempos de isquemia. Los órganos tienen un tiempo en donde salen del donante y tienen que ser implantados y la verdad que es acotado el tiempo. A veces estamos en problemas, más en pandemia, digamos estamos un poco más en problemas, pero estamos en problemas por las distancias que tiene nuestro propio país. Lo hacemos en vuelos sanitarios y siempre contrarreloj, ¿no? Un hígado puede estar, digamos, con una isquemia fría, que es lo que le llamamos cuando está, digamos, fuera de un organismo, hasta 12 horas, pero la verdad que lo recomendable es entre 6 y 8 horas, por lo cual no nos dan los tiempos. Y nosotros apuntamos a nuestra autosuficiencia y trabajamos para poder trasplantar a la mayor cantidad de pacientes. Y por ahí para completar lo que comenta Gaby, me parece que lo importante, digamos, dentro de las políticas del INCUCAI es, por un lado, lograr la autosuficiencia fronteras adentro, es decir, Argentina para todos los pacientes que requieren de un trasplante, y colaborar con los países vecinos que no tengan estos desarrollos para que ellos también alcancen la autosuficiencia. Pero también por principios de equidad y justicia corresponde que cada país genere sus donantes, procure esos órganos y se puedan trasplantar los pacientes que viven y residen en ese país. Julio, bueno, nos aclara, aquí en Calafate, en diálisis, está hace 5 años y no hubo ningún trasplantado. Julio, vamos a estar atentos a eso, a ver si a lo mejor alguien puede acercarse. Ahí en Calafate tenemos una compañera que trabajó con nosotros durante muchos años en el sistema, una compañera muy querida, seguramente podremos organizar algo, aunque sea para que ustedes puedan tener alguna charla, alguna conversación, alguna cuestión donde puedan aclararle algunas dudas que ustedes tengan. Seguramente Walter también ya tomó nota de eso. Sheila dice, gracias a todos por aclarar sobre las vacunas. Soy mamá de Juliana Milagros, trasplantada de hígado desde 2019. Agradecida por siempre por devolver la vida a mi hija. Gracias, Sheila, por tu comentario. Bueno, esto, Adela, creo que esto ya el doctor Zorati lo contestó hace un ratito, y se puede el INCUCAI pedir que se nos aplique la vacuna COVID lo antes posible por nuestra condición de riesgo. Como dijo el doctor Zorati, el INCUCAI hizo la recomendación a la comisión en su momento del Ministerio de Salud, y los trasplantados ya están incluidos dentro de, digamos, los grupos de riesgo como priorizados para la vacuna, junto con otros grupos, obviamente, que tienen otras patologías y que también fueron considerados de la misma manera, y estimamos que, bueno, a medida que se vaya ampliando el plan de vacunación, van a ir recibiendo la vacuna. Y siempre, obviamente, entendemos que este sea un motivo de preocupación y angustia, ¿no?
Bueno, a ver. Ya igualmente en breve, ¿cuánto tiempo más tenemos más o menos, Walter? No, Ya eso lo tiene vamos a ir Valeria. terminando, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. A ver, bueno, leo esta última pregunta. Buenos días, no sé si es una pregunta o un comentario. Buenos días, es importante destacar que hay provincias cuyos ministerios de salud han priorizado la vacunación de personas trasplantadas y en lista de espera. En la provincia de Mendoza, los centros de diálisis sí han vacunado, pero no así a los trasplantados, sabiendo que somos grupos de riesgo. Repito, no, yo creo desde mi punto de vista que no es que no están priorizados, sino que van siguiendo diferentes etapas e instancias dentro de la vacunación y que, como dijo el doctor Zorati, va a ir llegando. Pero también reiteramos que entendemos que es un tema de angustia para todos, ¿no? También a veces para las personas, los adultos mayores. Bueno, un comentario de Javier, muchas gracias, excelente encuentro, gracias Incucay y profesionales por estos encuentros, saludos Javier de Casilda. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, la verdad que estuvo buenísimo, un montón de preguntas, siempre nos gusta, nos vamos con una sensación buena de haber compartido este espacio con nosotros, así que bueno, Walter, les dejo a ustedes el cierre y al Doc Zorati, Gaby, Lili, que está conectada también. Organiza el cierre y un saludo a todos. Gracias, Ro. Gaby quería hacer un comentario. La doctora Hidalgo, Gaby. La doctora Hidalgo quería hacer un comentario. No, solamente decirles que, bueno, nada, agradezco a la gente de comunicación por haberme invitado. La verdad que de todas las reuniones que tenemos todo el día, todos los días, estas son como las más agradables y a las que más nos gusta participar, la verdad que sí. Pero a pesar de esto que vos decís, Roxy, de la vacuna y que nos preocupa, pero que están incluidos en el grupo de alto riesgo por el ministerio y que yo sé que es muy angustiante, pero que un poquito de paciencia. Lo único que les quiero decir es que sigan manteniendo las medidas de prevención, de lavarse las manos, del distanciamiento, de usar el barbijo. Eso es lo principal. De no concurrir a lugares públicos, lo que todos ya sabemos, pero lo vamos a reiterar hasta el cansancio. Es lo más importante. A esa mamá que nos habló de su chiquito de 16 años, como dijo la doctora Viciniano, para los pediátricos todavía no está habilitada la vacunación, entonces hay que cuidarlo. Yo sé que con los adolescentes es complicado, pero bueno, las medidas de prevención, por favor, al máximo, en la casa de cada uno de ustedes, ¿no? Ustedes, la familia y o cuando tengan que ir a la consulta, tomar todas las precauciones. Solamente eso y agradecerles por estar siempre atentos a toda la convocatoria que hace el INCUCAI y bueno, a nosotros nos gusta que nos hagan preguntas y poder respondérselas, sobre todo poder respondérselas o tener una respuesta para esto. Y si no, bueno, compartimos la angustia. Liliana, ¿querés decir algo? Bueno, yo también, la verdad que estos encuentros son una caricia para el alma, porque es encontrarnos, ya, aunque sea virtualmente, con toda la gente para la cual trabajamos todos los días y las que son nuestro motivo del día a día. Suscribir lo que dijo Gabriela recién, cuidarse mucho, y aunque llegue la vacuna hay que seguir cuidándose y tomar todas las medidas de prevención que ya conocemos. Les agradezco a todos haber participado de este encuentro, del cual yo salgo aprendiendo muchas más cosas de que por ahí las que puedo brindar. Gracias, Lili. Bueno, queridos amigos, vamos cerrando esta jornada que, como dicen todos, para nosotros son especiales estos encuentros. Aquellas dudas que surjan, hay un área para acompañarlos, tienen los WhatsApp, los llamados, ahí trabaja Valeria, Daniela, Geraldine,
está Andrea, está Mariela, bueno, estoy yo, para acompañarnos, y tengan confianza que el INCUCAI sigue trabajando. El INCUCAI nunca se detuvo, más allá de la amenaza que explicaba el doctor Solarte, que todos compartimos, un sistema sanitario amenazado. El INCUCAI no se detuvo, siguió avanzando y estamos recuperando y estamos haciendo todo para que tengan su posibilidad. Y la verdad, les quiero dar que cierre el doctor Solarte, que para los dos es importante, porque para ustedes también. Acá vino porque andaba con problemas con la cámara, así que ciérrenlo. Me boicoteó la tecnología. Primero me quitaron la cámara y después me quitaron el micrófono, así que me vine para acá, a este Salón López Candiotti, donde tantas veces nos habremos reunido con el Consejo Asesor, con las comisiones asesoras, con todo eso, y ahora lo utilizamos para estas reuniones virtuales. Bueno, ya tomen distancia ahí. ¿Cómo? Que tomen distancia, que Walter se distancia. Distanciamiento preventivo, por favor, demos el ejemplo. Bueno, no, yo adhiero a lo que han venido diciendo Roxana, Walter, Liliana y ¿cómo es alguien que dijo que fue la mejor directora del INCAIMED? Yo quería decir que por eso justamente le propusimos que venga para acá. Bueno, un gusto estar con ustedes y quedamos a disposición de ustedes. Lo vuelvo a decir, la razón de ser de que existe un INCUCAI, de que existan los organismos provinciales de evaluación e implante, de que haya todo este movimiento de múltiples instituciones dando vuelta en cada proceso de donación y trasplante. La única razón de eso, de existencia de eso, es que hay una lista de espera de personas que están esperando un trasplante para resolver un problema de salud, para mejorar su calidad de vida, para garantizar la vida. O sea que eso lo tenemos siempre claro y por eso vuelvo a decir que nos propusimos en esta etapa, a pesar de la pandemia, que nos golpea a todos de manera muy fuerte y al sistema de salud le exige muchísimo, a pesar de todo eso nos proponemos sostener la oportunidad. Así que un abrazo grande para todas y todos. Chao. Gracias, chao.